En primer lugar, a todos los participantes europeos y a todos los participantes latinoamericanos, buenos días, ¿no? En primer lugar, quería, como no podría ser de otra forma, agradecer a la Sociedad Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, a su presidenta, la doctora Benilde Serrano, Saiz, la amabilidad, bueno, y al laboratorio también, por qué no decirlo, Novo Nordisk, la amabilidad que han tenido todos invitándome a participar en esta jornada. También quiero agradecer al resto de compañeros participantes en esta mesa virtual, todos ellos muchísimo más cualificados que yo, pero bueno, intentaré poner mi pequeño granito de arena. Han sido muy amables, participando, colaborando en unos tiempos tan difíciles como son los de esta maldita pandemia que nos está afectando. El tema que vamos a tratar es de una importancia capital y va a ser desarrollado por unos expertos, como estaba diciendo anteriormente, tremendamente cualificados, con un conocimiento de la diabetes mellitus muy importantes, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Yo, como reitero, voy a intentar dar unas leves pinceladas desde la perspectiva del médico que desarrolla su actividad en el medio laboral. Esta es la medicina del trabajo es una especialidad a veces muy poco conocida, muy poco reconocida y muy poco valorada en su importancia, pero yo la quiero hacer valer. Y siempre que estoy en algún foro lo intento hacer. Nosotros somos como unos médicos de atención primaria, como unos médicos de familia, pero que estamos durante toda la vida laboral del trabajador y de la trabajadora con ellos. Esto da un valor añadido a nuestro trabajo, ¿no? Y esto es lo que nos da que los conozcamos desde que son los inicios en su vida laboral en la empresa, desde que empiezan a tener una vida familiar, desde que empiezan a avanzar. Yo los he conocido solteros, con hijos, con nietos, cuando se jubilan y luego siguen viniendo, a veces solamente a saludar. ¿No? Pero bueno, esto te da una sensación familiar que a veces en la atención primaria, que no quiero quitarle ningún mérito ni muchísimo menos, pues se pierde un poquito. Bueno, es de sobra conocido que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica producida por una alteración del metabolismo ocasionado por defectos de la secreción de la insulina, de su acción o de ambas circunstancias, caracterizada por un aumento de la cantidad de glucosa en sangre, con alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, y por la aparición de complicaciones microvasculares y cardiovasculares, que incrementan de manera muy considerable los daños a otros órganos y la mortalidad asociada con la enfermedad. Y por tanto, reduce de manera muy importante la calidad de vida de las personas afectadas, pero no solamente de la calidad, sino también podríamos decir de la cantidad. Porque a veces les reduce todas estas patologías asociadas la posibilidad o la supervivencia. Bueno, la diabetes mellitus afecta, yo creo que es de todos conocido, pero nunca está de más recordarlo, afecta entre el 5 al 10% de la población general. Bueno, parece una variación importante, el 5 al 10%, pero esto depende de los estudios consultados y también de los países estudiados. Debe tenerse muy en cuenta que se estima también que por cada paciente diabético conocido existe otro diabético no diagnosticado. Esto cada vez sucede menos en los países desarrollados, pero sigue manteniéndose en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. La frecuencia de la diabetes mellitus aumenta significativamente con la edad, así como con el exceso de peso y con la vida sedentaria. Estos son dos motivos que hacen esperar un importante aumento del número de personas diabéticas en los próximos años. Estos meses de pandemia del COVID-19, algunos de confinamiento y restricciones en la movilidad, con el consiguiente sedentarismo,
un sedentarismo obligado en muchas ocasiones. ¿Cuántos gimnasios han cerrado? Todos. Actividades deportivas se han suprimido casi todas. Entonces, ha habido una época que la gente no podía salir, estaba en casa. Cuando uno estaba en casa, ¿qué hacía? Pues transgresiones dietéticas fundamentalmente. Entonces, esto ha producido un aumento en el peso de la población. En la encuesta nacional de salud de España del 2017, la ENSE 2017, que lo pueden consultar por internet, ya saben que se realiza esta encuesta cada 5 años, la realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística. Viene recogido que el 7,8% de la población sufre diabetes mellitus. En la encuesta de 1993 se declaraba afecto de diabetes mellitus solamente el 4,1%. En la encuesta nacional de salud del año 2011, un 5,6% de la población había sido diagnosticada de diabetes mellitus. Estas cifras, perdón, he dicho 2011, es 2001. Estas cifras habían sido diagnosticadas en esos momentos puntuales. Entonces hemos visto que esto ha aumentado considerablemente, sobre todo en varones de 55 años y mujeres a partir de los 75. Entonces, tenemos que ver que la prevalencia en España de diabetes mellitus casi se ha doblado desde el año 1993 hasta el año 2017. Este es un dato muy preocupante, ¿eh? Debemos intentar reflexionar y esforzarnos en conseguir un diagnóstico precoz de esta patología. El diagnóstico precoz, desde donde realmente se hace, es desde la atención primaria de salud. Tanto de la atención primaria de salud del sistema público como de la atención primaria, como sería la medicina del trabajo. Porque nosotros cuando derivamos a nuestros compañeros, los especialistas, algunos casos, complicados, difíciles para que valoren, para que evalúen, ya han pasado el primer filtro, ¿no? Entonces yo creo que hemos de ser muy, muy rigurosos en este estudio. Hemos de intentar ver qué ha sucedido, que desde el año 1997 hasta el año 2017 se haya doblado prácticamente el número de diagnósticos de diabetes mellitus. Bien, en el medio laboral disponemos de una herramienta muy eficaz para la detección de la diabetes y de la prediabetes, que no es ni más ni menos que la realización de los reconocimientos médicos. Estos reconocimientos médicos, que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la legislación vigente, el Reglamento de los Servicios de Prevención, son fundamentalmente varios tipos y los que realmente nos interesarían para ver y para valorar la detección de la diabetes serían los reconocimientos de ingreso al trabajo, los reconocimientos periódicos ordinarios y los de vuelta al trabajo tras una ausencia prolongada de enfermedad. En la realización de los reconocimientos médicos hemos de prestar una atención muy especial. Hemos de prestar atención a diversos parámetros, ¿no? Y así se hace, sobre todo en los previos, en los de ingreso. Pero hemos de prestar una atención muy importante, como en cualquier historia clínica, a la anamnesis. La anamnesis es fundamental. Un repaso a los antecedentes familiares, así como la realización de una buena exploración, es básico para la detección y, por tanto, para la prevención de la diabetes. No nos podemos ceñir exclusivamente a la práctica de pruebas analíticas, que son muy importantes las pruebas analíticas, pero no son los únicos factores predictivos, seguramente sí lo son diagnósticos. Pero desde la prevención de la diabetes mellitus debemos tratar mucho, valga la redundancia, el aspecto preventivo, o sea, la detección precoz. El diagnóstico precoz es imprescindible para prevenir complicaciones a largo plazo de la diabetes.
y permite implantar medidas correctoras que se han demostrado eficaces en la reducción de la morbimortalidad de la enfermedad, con la reducción de las complicaciones agudas y crónicas. Debemos tener muy en cuenta, y esto es un tema que a veces fallamos muchos de los médicos que realizamos nuestro trabajo en la atención primaria, tanto en el sistema público de salud como en la medicina del trabajo. No existen evidencias que apoyen el cribado universal. Sin embargo, sí que sería conveniente realizar un cribado selectivo en trabajadores de 45 o más años de edad y, por supuesto, en los que tengan otros factores de riesgo. Pero, importante, no hay evidencias que apoyen el cribado universal. Los ponentes posteriores me corregirán si mi afirmación es errónea o es acertada. Estos factores de riesgo que estaba comentando, que hay que incidir, los voy a enumerar a continuación y serían muy importantes que se realizaran en la realización, valga la redundancia, de la historia clínica. Todos sabemos que el primer factor de riesgo para desarrollar una diabetes mellitus es el exceso de peso, tanto el sobrepeso como la obesidad. Pero hay que tener también muy en cuenta la edad, el género, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, las etnias, sobre todo la asiática, la africana, algunas latinoamericanas y los procedentes, y a veces nos olvidamos de ellos, de la Polinesia. Son trabajadores que cada vez nos encontramos con mucho más frecuencia en Europa y pronto en América, tanto América del Norte como Central como Latinoamérica, en nuestras consultas de medicina del trabajo y de atención primaria de salud. Fíjense en la importancia de la etnia y de la procedencia geográfica. Como por ejemplo, me van a permitir hacer un inciso y nombrar a la República de Nauru. La República de Nauru es un estado de Micronesia situado en el Océano Pacífico Central, que comprende una sola isla, justo al sur de la línea del Ecuador. Este país isla, que es independiente desde hace muy poquitos años, desde el año 1968, llegó a ser el país más rico del mundo en la década de los 80. ¿A qué se debía esta riqueza? Bueno, pues ellos producían o les producían los animales guano, mierda de aves. Y esta les servía de abono y esto los hizo riquísimos. Invirtieron muy bien en Nueva Zelanda, en Australia, compraron grandes extensiones de terreno, compraron fincas, hicieron unas inversiones inmobiliarias brutales. Entonces, con esto tenían la renta per cápita que superaba con creces a la de cualquier país desarrollado. Hoy en día, sin embargo, es como si fuera una tragedia griega, al final de una tragedia griega, ¿no? Esta pequeña república ve cómo sus ingresos han caído en picado. Sus ciudadanos tienen gravísimos problemas de salud, debidos fundamentalmente a unos hábitos dietéticos nefastos. Unos hábitos dietéticos para los que su genética no estaba preparada, ingresaban mucho dinero y descubrieron que había unos alimentos nuevos, las pizzas, la bollería industrial, las hamburguesas industriales, entonces empezaron a comer cosas para los que su genética no estaba preparada, ¿no? La esperanza de vida en Nauru en el año 2019 era de 60 años para los hombres y de 68 para las mujeres. Según el índice de masa corporal medio, los nauranos son las personas con más sobrepeso del mundo. Importante, ¿eh? El 97% de los hombres, ojo, casi todos, y el 93% de las mujeres, casi todas, un poquito menos, tienen sobrepeso u obesidad. La tasa de sobrepeso en Nauru está aproximadamente sobre el 70%. La tasa de sobrepeso. La de obesidad pues ya llega a cerca del 90%. Nauru tiene el nivel más alto del mundo de diabetes mellitus tipo 2,
con más del 40% de la población afectada. Hablábamos de cifras del 7,8 hace un momento. Ahora estamos hablando de cifras del 70, del 40%. Dato importante, ¿eh? Esta referencia de la isla de Polinesia no es por nada, aparte de que si alguno conoce Polinesia, pues bueno, es uno de los sitios a visitar, es para que no olvidemos en ningún momento la importancia que tiene para poder realizar una correcta prevención y diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, el estudio de los factores somáticos, de los factores genéticos y los factores geográficos de procedencia. En el mundo de la globalización, la procedencia geográfica es muchísimo más importante que hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años, en nuestra consulta, a lo mejor veíamos un paciente de la provincia de al lado. Pero del país de al lado era raro si no venía de Francia, cuando estamos en España, o venía de Bélgica o de Suiza, y eso, con una gran capacidad de inmigración, pues nos resultaba raro. Pero hoy en día, tranquilamente te vienen de Madagascar, te vienen de Kenia, te vienen de Perú o te vienen de Suecia. No debemos dejarlo de lado. Además de lo expuesto, no debemos dejar de preguntar al realizar la historia clínica al trabajador por los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, por el bajo peso al nacer, importante, y muchas veces se deja de lado. No cuesta nada en la anamnesis preguntar. Por la ausencia de lactancia materna y los factores dietéticos. Hay que preguntar el tipo de alimentación. Esto en la pandemia se ha visto mucho. La gente llamaba a los restaurantes hamburguesa, pizza, pasta, que está muy rica y a mí me gusta mucho la hamburguesa, la pizza, la pasta, todo eso, pero bueno, en su justa medida, ¿no? Yo recuerdo que cuando en una charla que estuve, que me invitaron, y estaba el profesor Grande Cobian hablando de la comida, en una comida que tuvo en Alicante, al sur de Valencia, a 180 kilómetros de Valencia. Le preguntaban los periodistas, oye, ¿y usted qué hace con la dieta? Ya saben todos que es el mayor experto, era el mayor experto en dietética del mundo. Decía, ¿ustedes han visto lo que he comido yo? Dice, pues fíjense, yo he comido lo mismo que todos ustedes, pero los platos eran la mitad. Bueno, un inciso que hay que tener importante, la ingesta. También las bebidas alcohólicas y la actividad física. Bueno, luego del estudio de los factores que acabo de enumerar, debemos tener muy en cuenta que el diagnóstico definitivo de la diabetes mellitus está basado, por supuesto, en la elevación. Me parece que me he salido de la presentación. Perdón, que vuelvo. Vale, sí. El diagnóstico definitivo de la diabetes mellitus está basado en la elevación anormal de los niveles de glucosa en sangre. Pero para la determinación correcta de esta alteración metabólica, considero que se deben realizar los estudios analíticos que se extraen de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que consiste, y no es de más ni menos, que realizar en los reconocimientos médicos en los que se observe una duda de que el trabajador sufra una diabetes mellitus, las siguientes determinaciones, que nos servirán de criterios diagnósticos, como son glucemia plasmática en ayunas, que sería significativa si fuera igual o superior a 126 miligramos de cilitro, o sea, 6 milimoles por litro, o la hemoglobina glicada, a la HbA1c, que sería positiva si superara los 6,5%. Y si se considera necesario, pero esto es en algunos momentos excepcionales, la glucosa en plasma tras sobrecarga oral de la glucosa a las 2 horas de la ingesta de 75 gramos de glucosa, que sería positiva si es igual o superior a 200 miligramos de cilitro, o sea, 11,1 milimoles litro. Se mantienen los mismos test tanto para el cribado de la diabetes mellitus tipo 2 como para el diagnóstico, sea con la hemoglobina glicosilada, que hemos quedado que sería igual o mayor a 6,5, la glucemia plasmática en ayunas igual o mayor
a 126 miligramos de decilitro, como la glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa, igual o mayor a 200 miligramos de decilitro. Hemos de tener y hemos de dejar claro que no existe una prueba superior a la otra y que cada una de ellas no detecta la diabetes mellitus en los mismos individuos. Todas ellas deben ser repetidas en 2 ocasiones, no en el cribado si así se hace, salvo cuando existan clínicos inequívocos de que hay una diabetes mellitus tipo 2, en cuyo caso una glucemia al azar igual o mayor de 200 miligramos de decilitro sería suficiente. En caso de una glucemia al azar. Debemos también hacer hincapié en detectar las condiciones que pueden detectar los resultados de la hemoglobina glicosilada. Lo de la hemoglobina glicosilada, a mí, que no soy un experto como los ponentes que van a hablar a continuación, a veces me ha sorprendido y ver unas cifras de hemoglobina glicosilada y digo, bueno, pero ¿esto cómo es posible? No, la hemoglobina glicosilada la puede alterar una anemia de células falciformes, un embarazo en el segundo o tercer trimestre, el posparto, la deficiencia de la 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la hemodiálisis, la terapia de eritropoyetina, que ahora la están haciendo mucho, y mucho los deportistas, en cuyo caso solamente deberíamos utilizar criterios glucémicos, olvidándonos del resto. Bueno, yo creo que con esta breve exposición, las posibilidades de detección de diabetes mellitus y de prediabetes en el medio laboral ha sido, como decía al principio, una breve pincelada. Con esto quiero ceder la palabra al siguiente ponente de la mesa, el doctor Carlos Sánchez Juan, compañero, amigo, que me ha enseñado mucho de lo que sé de la diabetes. Seguro que nos ilustrará con importantes aportaciones al tema que nos ocupa. Muchas gracias.